¿La conocen o no la conocen? Mi hermano se suscribió a esa revista que hace no sé cuánto, pero cuando yo era niño había unas cuantas revistas en mi casa, y cuando yo me fui a vivir con él como adolescente llegaban, creo que era una revista mensual, la revista Selecciones. De hecho me acuerdo el comercial, los que son de México tal vez se acuerdan, porque el comercial decía: lo leí en Selecciones. Y todo era Selecciones, y yo desde cuando era jovencito me encantaba leer la revista de Selecciones. No creo que a los otros chicos de mi edad la leían, porque a veces hacía yo un chiste de los de la revista y como que a nadie le importaban mis chistes de la revista de Selecciones. Pero fíjense, esa revista tiene su agenda y toda la cosa. Ya se fueron a la bancarrota y eso, pero esa revista llenó mi cabeza de ideas, de noticias, de conceptos, de chistes, de conocimiento, de una manera que yo no, fue increíble para mí. Yo recuerdo haber escuchado algo acerca del internet allá como por el año 1982. Lo leí en Selecciones. Sí, de verdad. Leí acerca, y el internet todavía pues existía, pero era algo de los militares. Pero ellos ya estaban adelantándose a su tiempo, diciendo que en algún día toda la gente iba a poder disfrutar de la supercarretera de la información. Me acuerdo bien de los títulos, me acuerdo de las secciones y todo eso. De hecho, cuando yo fui con mi esposa al Instituto Bíblico, teníamos una maestra estadounidense, se apellidaba Robbie, Elizabeth Robbie. Y ella siempre, cuando decía algún comentario o algo, a veces yo le daba uno de esos comentarios que había leído. ¿En dónde? En Selecciones. Y ella siempre decía: oh, Tony, ¿cómo usted sabe tanto? Y yo siempre en mi mente decía: lo leí en Selecciones. Pero sí, pero también mi maestra me decía a veces, Elizabeth Robbie me decía a veces: oh, Tony, su problema es que usted sabe mucho, pero es muy tonto, me decía. Pues ella hablaba un español así un poco diferente, porque había aprendido en Argentina. Pero me decía ella, es que usted sabe mucho, pero es muy tonto, me decía. Lo que yo creo que ella estaba tratando de decir es que tenía algo de conocimiento, pero no tenía a lo mejor el carácter para ese conocimiento. Estoy seguro que muchos de ustedes pueden identificarse con esta idea de saber cosas, o de tener ciertas habilidades, pero no tener un carácter detrás de ellas, ¿no? Un conocimiento, o más bien un carácter desarrollado detrás de nuestro conocimiento, porque el conocimiento por sí mismo no es suficiente. A todos nos hace falta algo de conocimiento. Todos sabemos muchas cosas, sabemos más de lo que creemos. Algunos de nosotros pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos, pero el conocimiento en sí mismo no es suficiente. Vivimos en un mundo bombardeado de clichés, de frasecitas inteligentes. Yo me he dado cuenta últimamente, en los últimos años, que muchas personas viven o se alimentan diariamente de frasecillas que aparecen sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y estamos siendo bombardeados completamente por esta sabiduría, estas ideas que aparecen todo el tiempo ahí, ¿no? Y hasta veo de vez en cuando alguien que pone el post de otra persona de cosas que parecieran muy sabias, muy, muy buenas. Pero si nos fijamos bien, la expresión de la sabiduría en nuestros días es escasa. O sea, tenemos un montón de gente diciendo un montón de cosas. Me dijo mi sobrino hace muchos años, cuando las redes sociales estaban haciendo muy famosas, me dijo: ¿sabes qué es lo mejor de las redes sociales? Le dije: ¿qué? Me dijo: que le dan una voz a todas las personas. Le dije: sí, cierto. Y me dijo: ¿sabes qué es lo peor de las redes sociales? Le dije: ¿qué? Que le dan una voz a todas las personas. Hay un montón de ideas, de frases, de pep talks, le llamamos le dicen en inglés, ¿verdad? De frases animadoras. Pero la expresión de la sabiduría en nuestros días es escasa. ¿Están de acuerdo con eso o no? Ahora imagínense tener a nuestra disposición un libro que nos enseñara cómo vivir sabiamente. Un libro que nos muestre la versión de la buena vida, cómo vivir bien delante de Dios y cómo vivir bien delante de otras personas. Esto es una vida sabia. Cómo vivir bien delante de Dios y cómo vivir bien delante de otras personas. Imagínense ustedes que tuviéramos a nuestra disposición un libro que nos dijera cómo vivir bien.
delante de Dios y delante de otras personas. Bueno, la verdad es que sí tenemos tal libro y lo tenemos en las páginas de la Biblia. Es el libro de Proverbios. Y les voy a invitar a que busquen el libro de Proverbios, porque en las siguientes semanas vamos a lanzarnos en una jornada, en un viaje para conocer la sabiduría. Nos vamos a convertir en filósofos, porque la filosofía es únicamente eso. La filosofía es aquel que ama la sabiduría. Entonces, en este sentido vamos a embarcarnos en un viaje para convertirnos en verdaderos filósofos, en personas que aman la sabiduría. Vamos a comenzar con una línea de predicaciones basada en el libro de Proverbios. Nos vamos a pasar un buen tiempo en el libro de los Proverbios. Y hay un grupo de personas en la iglesia que preparamos juntos las predicaciones, o por lo menos tratamos de preparar juntos las predicaciones. Y se nos ocurrió titular esta línea de predicaciones el libro de la vida. El libro de la vida. Y es nuestra oración, la oración del grupo de personas que predicamos en la iglesia, que enseñamos. Es nuestra oración que en las siguientes semanas y meses nuestro deseo por obtener la verdadera sabiduría crezca, se incremente. Que tengamos un deseo de convertirnos en personas sabias. No solamente en personas con conocimiento, que es importante, pero en personas que sepan vivir sabiamente. Así es que oramos, los que estamos predicando aquí, y les invitamos también a orar a ustedes para que el Dios de toda sabiduría derrame en nosotros la sabiduría de lo alto, para que podamos vivir de una manera que agrade al Señor. Les invito entonces que busquen el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios cabe en la categoría de lo que los que estudian la Biblia, los que estudiamos la Biblia, le llamamos los libros sapienciales. Es decir, son libros que tienen junto con Proverbios, junto con Eclesiastés y Job, y algunos consideran Salmos y el Cantar de los Cantares, este cúmulo de libros en la Biblia, que son libros que contienen la sabiduría de Dios. Es un conjunto de libros de literatura judía que recopilan las historias, los dichos, los proverbios de hombres sabios. Y para el pueblo judío, estos libros, el libro de Proverbios y los otros que les mencioné, exploran cuestiones muy importantes de la vida. Por ejemplo, hablan acerca del sufrimiento, hablan acerca del cuidado de los hijos, hablan acerca del dinero, hablan acerca de la vida diaria, de las relaciones con los demás. Y el libro de los Proverbios es particularmente interesante porque recopila la sabiduría de Dios en dichos, en máximas, en proverbios, obviamente, ¿verdad? Y yo no sé usted, pero yo por muchos años he tenido una relación de amor y odio con el libro de Proverbios. Porque a veces me da mucho más, o pareciera que me dice mucho más de lo que realmente recibo en mi vida. Me promete, o pensaba yo que me promete más de lo que puedo a veces tener en mi propia vida. Y a veces tenemos esta relación de amor y odio con Proverbios. Nos encanta el brillo que nos da un proverbio, ¿no? Cuando vemos a alguien que es un poquito orgulloso, decimos, antes de la caída viene el orgullo. Necesitamos un proverbio así, ¿no? Cuando estamos criando hijos, nos aferramos a un proverbio y decimos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos aferramos a algunas de estas cosas, ¿no? Pero luego nos encontramos con algunos proverbios que dice uno, caramba, no entiendo lo que esto quiere decir. A veces el libro de Proverbios, los cristianos lo tomamos como un librito de citas memorables para decir cosas que van a contradecir un punto o que van a apoyar algo que nosotros creemos. No debiera sorprendernos, obviamente, que la mayoría de nosotros, cuando vemos un proverbio que nos gusta, nos lo aprendemos para usarlo cuando sea necesario, porque vivimos en una sociedad de dichos y refranes. Es más, los Estados Unidos es uno de los pocos países, pero el país que más utiliza los slogans en el mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? Aquí todo se convierte en un slogan, en una frasecita. Todo se convierte en algo que la gente puede recordar. Esa es una característica de la cultura norteamericana. A todo le ponemos una frasecita. El 9/11, el J6, nomás pensando en política yo, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, piensen en eso. Cualquier cosa, casi cualquier cosa que pasa, boom, le creamos un slogan.
Entonces vivimos en una cultura que está constantemente tratando de recopilar dichos y refranes y cosas que podamos utilizar rápidamente, y la televisión y las redes sociales nos crean este montón de pequeñas ideas que podemos utilizar en nuestra vida. Y en nuestro tiempo también nos vamos a dar cuenta que la gente en general está desarrollando un interés en la sabiduría, pero como dije antes, a veces toma forma de estas lecciones sentimentalistas que vemos en el Facebook, o los mensajitos de ánimo, de superación que nos dan por ahí de vez en cuando, especialmente en las redes sociales. La verdadera sabiduría, que no solo observa cómo funciona la vida, sino que también hace preguntas finales sobre cómo y por qué se debe vivir la vida, realmente no es tan popular en nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad que no le gusta pensar profundamente en las cosas importantes de la vida. ¿Han notado eso? Nótenlo en las conversaciones incluso que tenemos los cristianos en las iglesias, ¿no? Nos limitamos a hablar acerca del clima, nos limitamos a hablar acerca de la política, hablamos un poco de la familia, pero las preguntas importantes de la vida no nos gusta tocarlas. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Qué pasa cuando morimos? Esas preguntas importantes, la gente como que le tiene un poquito de miedo. Pero el libro de los Proverbios nos va a llevar a examinar estas preguntas importantes en nuestra vida: cómo funciona, cómo se debe vivir la vida, cuáles son las respuestas a las preguntas más importantes entre nosotros. Y hay un pequeño peligro cuando leemos el libro de los Proverbios, porque estamos tan acostumbrados a abaratar la sabiduría, que el libro también se pudiera convertir para nosotros en un libro de autoayuda, ¿no? Una especie de selecciones de Dios para el cristiano. Por eso les estoy invitando de ahora en adelante a que juntos nos convirtamos en verdaderos filósofos, o sea, en personas amantes de la sabiduría. Hoy, como introducción, vamos a ver el pasaje de Proverbios 1, de los versículos 1 al 7. Y de ahí en adelante nos vamos a seguir por los primeros capítulos de una manera más sistemática, y después vamos a elegir temas que aparecen en el libro de Proverbios, de los cuales vamos a estar hablando. Vayan al libro de Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Gracias a mis hermanas que me compraron una Biblia y me regalaron una Biblia que puedo ver sin quitarme los lentes. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender. ¿Qué? Proverbio, léanlo conmigo. Proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7, repitan conmigo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por cierto, me puse el reto de aprenderme el capítulo 1 de Proverbios, por lo menos en lo que estamos ahorita leyendo este libro, y a ver si lo logro aprender. Ahí vamos a estar hoy en esos siete versículos. Un repaso rápidamente. El primero de los versículos, en el versículo 1, inmediatamente nos encontramos con este personaje que es conocido precisamente por eso, por su sabiduría, ¿no? El rey Salomón, hijo de David. Muchos de los proverbios en el libro fueron escritos por Salomón. No todos los proverbios fueron escritos por él. Sin embargo, Salomón es conocido como el rey más sabio que haya existido. Pero eso es una contradicción en sí misma, porque Salomón, especialmente en los últimos años de su vida, no actuó sabiamente. Salomón tenía muchísimo conocimiento, pero al final en su vida hizo cosas muy torpes. Oh, Tony, usted sabe mucho, pero es muy tonto. Así como Salomón también tenía mucho conocimiento, pero al final le faltó sabiduría. Y la idea es esta: la idea es que una simple búsqueda del conocimiento no nos garantiza la sabiduría. La sabiduría es, entonces, escuchen, esto es importante: la sabiduría es una combinación de conocimiento y carácter. Es más, de hecho, la sabiduría es la aplicación del conocimiento de una manera en la vida de una persona justa.
una persona virtuosa. El versículo 1 nos presenta entonces con este hombre que tiene la fama de haber sido muy sabio y adquirido mucho conocimiento. Versículo 2 al 6, una introducción al propósito de los proverbios. ¿Qué dice? Versículos 2 al 6 dice: para entender sabiduría y doctrina. Aquí está la primera razón por la cual leemos el libro de los proverbios: para entender sabiduría y para entender la enseñanza, para entender la regla de Dios para nuestra vida. 2, dice: para conocer razones prudentes. ¿A quién le faltan razones prudentes en su vida? A mí, yo soy el primero en decirlo. A mí me faltan muchas veces conocer razones prudentes. Y el libro de Proverbios, el Proverbios dice que estos proverbios sirven para conocer razones prudentes. Número 3, sirven para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Qué quiere decir esto? Para desarrollar una vida justa. Es decir, los proverbios nos van a ayudar a enmendar nuestro camino, a enderezar nuestros pasos para poder vivir de una manera justa. Y luego voy a hablar de algunas personas quienes se van a beneficiar de los proverbios. Número 1, versículo 4 dice: para darle sagacidad a los simples. ¿Sí? Para ser avispados a los que no se han avispado en su vida. Para usar la frase de mi hermano Carlos Morán, para ponerlos bien truchones. Para dar sagacidad a los simples. Y luego dice: y a los jóvenes inteligencia y cordura. A nosotros los jóvenes, obviamente, nos falta ¿qué? Sí, pues nos falta inteligencia. Es que pensé que se rieron cuando dije a nosotros los jóvenes. Nos falta inteligencia y nos falta cordura. Pero también dice que el sabio, es decir, aquella persona que ya ha adquirido algo de sabiduría en su vida, y el entendido, aquella persona que está constantemente buscando la sabiduría, dice, ellos van a aumentar su conocimiento y van a poder comprender las palabras de sabios, los proverbios, las declaraciones, y van a entender los acertijos. La palabra ahí, dichos profundos, son acertijos. O sea que el libro también tiene unos cuantos acertijos que vamos a poder descifrar cuando busquemos la sabiduría. Vamos a aprender a buscar la inteligencia y la cordura y aumentar el saber y el conocimiento para comprender la sabiduría de Dios. Y después viene el versículo 7, que el versículo 7 es el corazón de este pasaje, de este libro. Dice el 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como les estoy dando un repaso, quiero decirles que en Proverbios vamos a encontrar algunas cosas que nos van a parecer interesantes, muy interesantes, y otras cosas nos van a parecer extrañas. Una cosa extraña que va a ocurrir es que va a utilizar muchos sinónimos: conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia, y nos podemos enfocar demasiado en estas palabras que perdemos el mensaje que el proverbio nos quiere dar. La idea no es enfocarnos tanto en qué significa doctrina, qué significa sabiduría, qué significa consejo, qué significa esto y lo otro, sino en entender el mensaje que el proverbio está dando. La verdad, alguien dijo que las diferentes palabras sirven para describir la realidad y el esplendor de la sabiduría que una sola palabra no puede describir completamente. Es decir, la sabiduría es algo tan hermoso, tan grande, que no podemos describirlo con una sola palabra. 2, en Proverbios nos vamos a encontrar con dichos muy concretos, casi como si parecieran promesas o garantías. ¿Okay? La tentación para muchos de nosotros es convertirlos en promesas. Los que somos papás y nos hemos aprendido el proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando nuestros niños están grandes y se apartan a veces del camino o tienen sus dificultades, uno quisiera reclamar esa promesa, ¿verdad? Pero no es una promesa. Es un principio, es un proverbio y tiene una manera de entenderse. Entonces hay una tentación de convertir los proverbios en algo que no son. No son garantías, no son mandamientos, no son promesas, no son decretos, ni mucho menos son fórmulas mágicas que podemos repetir para que las cosas que dice el libro funcionen. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? En casa de reyes estará. Eso quiere decir que si trabajas duro vas a terminar bien exitoso en los lugares más altos. No, ¿cuánta gente trabaja durísimo y nunca llega a estar en casa de reyes? ¿Verdad que no?
No es una promesa, no es un decreto. Es un principio, es un proverbio que tenemos que entender en su contexto. Así es que no podemos hacer estos proverbios como fórmulas mágicas o como declaraciones proféticas para decir, es que aquí dice que si trabajo duro voy a estar en casa de reyes, o que si le enseño a mis hijos el camino nunca se van a apartar de él, porque la Biblia no nos está enseñando de esa manera. En el contexto judío, estos proverbios son más bien como parábolas. Es decir, son dichos que tienen un sentido más profundo. Son principios que se aplican de una manera más general, pero tienen un contexto, y el contexto es diferente al nuestro. ¿Okay? Toda la Biblia tiene un contexto y es distinto al nuestro. Y siempre que leemos la Biblia tenemos que ponerla en su contexto histórico para comprenderla un poco mejor. Como le dije a alguien hace un par de días, el problema no es que la Biblia tiene una regla de interpretación, es que todo en el mundo tiene una regla de interpretación. Hace unos días unos muchachos estaban batallando con algunas enseñanzas de la Biblia y no entendían por qué yo les decía que eso no se podía interpretar de esa manera. Me decían, pero es que aquí dice. Y yo les decía, ok, te voy a enseñar un video. Y les enseñé un video de una jugada, a los que saben fútbol, de una jugada donde un delantero mete gol pero está fuera de lugar. Y como estos dos muchachos no saben nada de fútbol, les dije, ¿qué pasó aquí? Y dijeron, fue gol. Y luego le puse el play otra vez y el árbitro anuló el gol. Y dijeron, ¿qué pasó? Le dije, es injusto, ¿verdad? Sí, es injusto. ¿Por qué anuló el gol? Le dije, el problema está en las reglas. La regla de la ¿cómo se llama? Del fuera del lugar. Dice que si el delantero está más adelante de la defensa no puede meter un gol. Digo, la Biblia tiene sus reglas. Y esas reglas se deben seguir para que nosotros podamos aprender mucho mejor lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces vamos a tener que leer estos proverbios en su contexto para comprender mucho mejor la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Tercero, y con esto termino esta porción. Bueno, no, hay uno más. Hay algo muy importante en los proverbios. Muy importante, pero también muy difícil de comprender. ¿Okay? Los proverbios van a presentar en varios lugares a la mujer como una mujer mala. La mujer es mala, es adúltera, es seductora, es frívola. ¿Okay? Ustedes van a leer el libro de Proverbios y van a encontrarse con un proverbio, por ejemplo, en el capítulo 3 o 4, donde dice, hijo mío, cuando salgas a la calle y veas a la mujer mala que te invita a su casa porque te dice que el marido está, y pareciera como que el libro de Proverbios tiene un problema con las mujeres, las llama malas, adúlteras, seductoras, frívolas. Y uno pudiera confundirse un poquito con esa porción de los proverbios, pero la interpretación aquí es todavía más importante. Les voy a decir cómo interpretar esos proverbios donde la mujer es presentada como un peligro para el hombre, como una mujer seductora que nomás anda buscando cómo hacer que los hombres que son tan santos caigan en pecado. Yeah, right. Proverbios hace un contraste increíble entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría toma forma de mujer en Proverbios. La insensatez toma forma de mujer en Proverbios. En el famoso pasaje del último capítulo de Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, no está hablando de una mujer físicamente, está hablando de la sabiduría. Pero también cuando habla de la mujer mala, no está hablando de una mujer en particular, está hablando de la insensatez y la personifica como si fuera una mujer. Ni en Proverbios, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en toda la Biblia se insulta o minimiza el valor de la mujer como una portadora junto con el hombre de la imagen de Dios. Es que cuando lleguen estos proverbios y lean estas cosas, no vayan a pensar que, ¿por qué dice esto aquí? Está haciendo un contraste entre la insensatez presentada como una mujer necia y la sabiduría presentada como una mujer virtuosa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me expliqué bien? Okay. Pero lo más importante que vamos a descubrir en el libro de Proverbios es que la sabiduría toma forma humana. Okay. La sabiduría identifica en Proverbios y más adelante incluso hasta en el Nuevo Testamento se va a identificar a la sabiduría con Cristo mismo. Según Pablo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Juan dice que Jesucristo es el Logos, el verbo de Dios. El Logos es básicamente la interpretación en contexto de lo que es la sabiduría. Para los judíos era la sabiduría, para los griegos era el Logos. Y cuando Juan dice que el Logos de Dios, el verbo de Dios hizo carne, está diciendo que la sabiduría de Dios se convirtió en una persona. Entonces, en un sentido superior, escuchen esto, en un sentido superior, la verdadera sabiduría es una persona. Y cualquiera de nosotros que sigue a esta persona será una persona sabia. ¿Quién es esta persona? El verbo de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cualquiera de nosotros que siga al Mesías estará siguiendo la verdadera sabiduría. Y esto es muy importante para recordar también en el libro de Proverbios. Ahora el versículo 7. ¿Qué nos dice? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra principio, y lo tuve que buscar porque no crean que sé mucho de esto, pero la palabra principio es la palabra hebrea rashid. Rashid es una palabra hebrea que puede traducirse como principio, el principio de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 1, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Rashid, Dios creó los cielos y la tierra. Pero también es una palabra que tiene otras traducciones. Por ejemplo, se traduce también como el objetivo principal. De hecho, de las 90 y tantas veces que la palabra aparece en el Antiguo Testamento, 40 se traducen como principio y otras 40 se traduce como el objetivo principal. La palabra principio que ustedes leen ahí, la palabra Rashid, es la palabra que se traduce como principio, pero también se traduce como el objetivo principal, y también se traduce en varias ocasiones como las primicias o los primeros frutos. ¿Okay? Vamos a leer el versículo otra vez y le vamos a tratar de añadir estos significados distintos a la palabra. El primero sería: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también la palabra se traduce como el objetivo principal. Entonces el texto pudiera decir: el objetivo principal de la sabiduría es el temor de Jehová. Primeros frutos o primicias. Las primicias de la sabiduría son el temor de Jehová. Es decir, los primeros frutos de la sabiduría son el temor de Jehová. ¿Verdad que cambia un poquito el significado? Porque ahora en el contexto entendemos un poquito más. Alguien que está buscando la sabiduría, alguien que desea conocer los dichos de los sabios, alguien que quiere descifrar los acertijos de la sabiduría de Dios. Y luego dice: ¿sabes cuál es el objetivo principal por el cual hacer estas cosas? No es que adquieras mayor conocimiento, no es que puedas presumirle a tus amigos que lo has entendido. El resultado final de una vida sabia es el temor a Jehová. Es decir, que lo opuesto es también verdadero. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que una vida que no desea temer a Dios es una vida insensata. Puede tener mucho conocimiento, puede tener muchas habilidades, puede ser una persona que sabe de todo, pero una persona que no teme a Dios es una persona insensata. Segundo, la frase que leemos un montón de veces y que a veces no sabemos cómo interpretar: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra temor? El temor del Señor es el resultado de la sabiduría. El objetivo principal de la sabiduría es temer a Dios. ¿Pero significa que tenerle miedo a Dios? No, ¿verdad? Porque Dios es un Padre amoroso, es un Padre justo que nos ama. Obviamente no estamos bueno, ¿cómo pudiéramos decir esto? Hay un balance muy, muy fino cuando hablamos del temor a Dios, porque cuando hablamos del temor a Jehová nos estamos refiriendo de un temor reverente a Dios. Es decir, tenemos reverencia amorosa ante un Dios que es mucho más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginarnos. Pero también hay una idea de que a Dios hay que temerle realmente. Dios no es mi papito en los cielos.
Dios no es mi Santa Claus y mi ATM machine en los cielos. Dios, dice la Escritura, el Señor es un fuego consumidor. Cuando Moisés está en la montaña y le dice al Señor, le dice: Señor, ya te he visto todo el tiempo y hemos hablado como hablan los amigos, ahora muéstrame tu gloria. Y le dice el Señor a Moisés: no, Moisés, lo siento mucho, no puedo mostrarte mi gloria, porque no verá hombre al Señor y vivirá. Isaías capítulo 6, después de que Isaías está enfrente de la gloria del Señor, dice: ay de mí que muerto soy, porque mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Juan en la isla de Patmos mira la revelación de Jesucristo y dice: caí como muerto cuando vi al Señor de gloria. Daniel, cuando mira la revelación del Señor, dice: cae como muerto, y estuvo como muerto hasta que el ángel lo revivió. Entonces, en un sentido, el temor a Jehová es este amor reverente que tenemos hacia Dios, pero en otro sentido es una expresión de asombro y de terror bueno ante un Dios que con solo hablar su palabra eliminaría nuestra vida. Por eso otro de los libros sapienciales como el de Job nos muestra a este Dios que con solo decir: haz esto o haz lo otro, le puede quitar a Job su granja, con sus riquezas, con su esposa, con sus hijos, quitarle su salud, quitarle su ánimo y dejarlo completamente en un estado de depresión. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, hermanos. De verdad, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque en Jesucristo hemos recibido la salvación del Padre y el amor del Padre. Y aunque este Dios es terrorífico, también es un Padre amoroso. Entonces dice aquí que la sabiduría, el fruto de la sabiduría es temer a Dios. Y lo que Proverbios nos enseña es algo muy interesante. Proverbios nos enseña a ordenar nuestros afectos, las cosas que nosotros amamos. El corazón aprende a amar. Las abuelitas tenían razón. Dice: a los hombres se les llega al corazón, ¿por dónde? Ajá. Y luego estamos todos panzones porque sí nos llegaron al corazón por ahí y nos gustó tanto que le seguimos entrando. El corazón tiene una vereda, el corazón tiene un camino, el corazón se le llega de cierta forma. Y los proverbios nos sirven para moldear nuestros afectos a fin de que nuestro amor ame las cosas correctas. La sabiduría nos enseña a ordenar nuestro amor. ¿Te ha enojado, Josué? En su libro magno de doctrina cristiana, San Agustín escribe lo siguiente. Escuchen esto que es tan interesante. Dice: vivir una vida justa y santa requiere que uno sea capaz de una evaluación objetiva e imparcial de las cosas. Vivir una vida justa y santa requiere una evaluación, dice, imparcial de las cosas. Amar las cosas, es decir, en el orden correcto, para que no ames lo que no debe ser amado, o no ames lo que se debe amar, o tengas un mayor amor por lo que debiera ser un menor amor, o un amor igual por las cosas que debieran ser amadas menos o más, o un amor menor o mayor por las cosas que debieran ser amadas por igual. Vivir una vida justa y santa requiere que uno sea capaz de poner orden en nuestros afectos, de aprender a amar lo correcto, para que no amemos más de lo que debemos amar y no amemos menos de lo que debemos amar. Yo amo muchas cosas más de lo que debiera amarlas, y amo cosas demasiado que no debiera amar. Hace días atrás, en la semana, leía un libro muy antiguo acerca del cuidado pastoral, y el que lo escribía decía: el pastor no debe desear el amor de su congregación. Y dije yo: ¿por qué no? Y luego más adelante explica y dice: no debe desear más el amor de su congregación que el amor de su Cristo, porque en el momento que su corazón únicamente desea el amor de su congregación, en ese momento los echa a perder a todos. Y si es cierto, hermanos,
Si yo los amo más a ustedes de lo que amo a Cristo, los echo a perder. Porque si yo lo único que deseo en mi vida es que ustedes me amen, nunca les voy a decir algo para que dejen de amarme. ¿Verdad que no? Pero necesito ordenar mi corazón, ordenar mis afectos para amar no más de lo que debo amar, ni menos de lo que debo amar, sino de una manera correcta. Y la sabiduría de Dios nos enseña a amar de una manera correcta las cosas correctas. ¿Están conmigo todavía? Digan sí, díganme algo. El objetivo principal de la sabiduría, las primicias de la sabiduría son una creciente reverencia amorosa a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si a partir de hoy comienzas a crecer en sabiduría y esa sabiduría da como fruto un aumento por tu amor a Dios. Imagínate eso. Que a partir de hoy comenzaras a buscar la sabiduría de Dios y el resultado de esta sabiduría se convierte en un afecto mayor por Dios. ¿Cuánta más paz? ¿Cuánta más seguridad? ¿Cuánta más belleza? ¿Cuánta más plenitud? ¿Cuánta más gracia? ¿Cuánto más amor? ¿Cuánta más santidad? ¿Cuánto más gozo no llenará nuestras vidas al recibir el fruto de la sabiduría en nosotros? Piensa en tu relación con otras personas. Y si persigues la sabiduría de Dios, cuánta más armonía, cuánto más amor, cuánta más paciencia, cuánta más compasión al perdido, cuánta más plenitud en nuestras relaciones no vamos a tener si buscamos temer al Señor, que es el fruto de la sabiduría. Porque no solo somos llamados los cristianos a abandonar lo malo, no solo somos llamados a dejar atrás lo malo, somos llamados a amar menos cosas buenas por amar más las cosas mejores. ¿Se entendió lo que dije? Sí. No solo somos llamados a abandonar lo malo, sino cosas menos buenas, abandonar cosas menos buenas por amor a lo más bueno. La sabiduría nos muestra cómo hacer eso. No solo nos muestra cómo evitamos el pecado, sino cómo expresamos nuestra devoción al bien mayor que es nuestro mismo Dios. Dios nos ama tanto que hizo que su sabiduría fuera accesible para que nosotros pudiéramos aprender a temerle. Mi hermano Lanciego, que es uno de los que prepara las predicaciones en el grupo, me mandó un texto y una porción de eso decía de lo siguiente, decía: el temor a Dios es un temor de amor. Qué hermoso, ¿no? El temor a Dios es un temor de amor. Y dice, este temor te hace sabio. Este temor es bueno porque quiere que seas sabio. Este temor busca lo bueno para ti. Este temor es sabiduría e instrucción. Este temor brota de la misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo, porque el que desprecia este temor es un necio y es contado como un inútil.